Bienvenidos a Innosfera, el podcast de ciencia de datos. Hoy nos acompaña Alicia, que es física de formación y especialista en Data Strategy y Data Governance en Kepler Data Tech. Con ella hablaremos sobre un tema que es esencial y que muchas veces se olvida en las empresas, como es el gobierno del dato. Hablamos de qué significa realmente tener los datos bajo control, cómo afecta a la innovación dentro de una empresa y por qué la inteligencia artificial solo vale lo que valen los datos que la alimentan. Un episodio para entender por qué detrás de cada modelo, cada dashboard y cada decisión hay algo más importante que los algoritmos, y es la calidad del dato y la cultura del dato. Comenzamos. Hola Alicia, bienvenida, gracias por estar aquí un ratillo conmigo hablando sobre ciencia de datos. ¿Qué tal estás? Buenas, Ángel. Pues muy bien, contenta de estar aquí, de que habías invitado. Qué bien, ¿desde dónde llamas hoy? ¿Dónde estás? Pues estoy en mi piso, en casa. ¿En Valencia? Sí, en Valencia. Sí, Bueno, llevo aquí ya unos cuantos años. Me vine a estudiar la carrera y desde entonces me he quedado aquí. muy bien. Vale, pues hablando sobre la carrera y todo esto, cuéntanos un poquillo para ponerte aquí en contexto cómo acabas en el mundo de la ciencia de datos, IA y todo esto. Pues, pues bueno, es una trayectoria que creo que se está ahora repitiendo bastante. Yo, al igual que tú, estudié física aquí en Valencia, en la UV, en el campus de Burjasot, y bueno, realmente durante la carrera ya me di cuenta que había asignaturas que me llamaban más la atención, pues las que eran más analíticas, vi un poco de programación y me gustó bastante. También hice un poco bueno, de hecho en el TFG hice como un análisis de datos realmente, aunque estaba orientado a datos que eran más en el contexto de física y demás y de partículas. Ya tirando para tercero de carrera me empecé a dar cuenta de que me gustaba bastante esa parte más analítica. Fue una amiga la que empezó a hacer un máster en ciencia de datos y bueno, yo por aquel entonces no sabía muy bien qué era ni cómo funcionaba, ni siquiera si un perfil como el mío podía encajar ahí. Y entonces me empezó a contar un poquito, me llamó la atención y ya me puse a mirar un poco pues, los contenidos del máster de ciencia de datos de la UV también, bueno, en este caso en la ETSE, y me gustó mucho. Así que nada, hice el máster. A día de hoy muy contenta con esa decisión, la verdad que aprendí muchísimo. Y, y fue el máster que me introdujo un poco pues, a programación ya bueno, pues de aprender a programar en Python, aprender a programar en R, aprender sobre Data Science, visualización avanzada de datos. Fue un poco todo el máster que me dio la base de lo que usé posteriormente cuando empecé a trabajar. La verdad que estudiar física, hemos hablado también con otros invitados que han estudiado matemáticas, por ejemplo. Estudiar física te da esa capacidad, ¿no?, de resolver problemas y te abre la mente. Yo trataría esa experiencia como recomendable, pero también sufrida. O sea, hay un precio que tienes que pagar de pasar por ahí. Hay recompensa, pero también tiene su precio. Y sí que es verdad que la salida y la vemos más habitual de matemática, física, son los datos. Y algunos dicen que es intrusismo laboral, a mí me parece bien, pero sí, yo lo veo una salida con sentido y por cómo está ahora mismo el mundo en este campo, creo que va a ir cada vez a más y seguramente haya en los grados de matemáticas y física y similares cada vez más énfasis en inteligencia artificial, ciencia de datos, porque se utiliza en el mundo laboral y en el mundo científico. Mucha gente ahora mismo es investigador en física y utiliza IA y está publicando papers del uso del machine learning para no sé qué estudio y eso en la carrera no se enseña. Pues será cuestión de tiempo, creo yo, que eso ocurra. Sí, Y vamos, sí, desde luego cuando yo estudié física, mm, no había ninguna asignatura a lo mejor que fuera algo de datos. Es verdad que de manera un poco más implícita sí que había cosas. Pero bueno, lo que tú decías, yo creo que al final
Yo no sé si lo volvería a repetir la experiencia, pero es verdad que te llevas muchos aprendizajes y bueno, ganas mucha Muchos palos, ¿no? experiencia y sí, exacto. Aprendes mucho a llegar a tu límite. Hacemos una pequeña pausa para hablar de 4Geeks Academy, socio formativo de Innosfera. Si llevas tiempo pensando en dar el salto a ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, esto te interesa. En España, las titulaciones y perfiles tecnológicos son de los que más empleo consiguen y el sector digital no deja de crecer. Esto se traduce en demanda de perfiles como Data Analyst, Data Scientist o Data Engineer y salarios muy competitivos que aumentan con la experiencia. Los datos ya están en todas partes: marketing, finanzas, logística, sanidad, y hace falta gente que sepa darle sentido. El Bootcamp de Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial de 4Geeks son 18 semanas con clases en directo 3 días por semana con profesores que trabajan en el sector. En este bootcamp trabajarás con proyectos reales para construir un portfolio que te abrirá las puertas de ese nuevo empleo que estás buscando. Entre 8 y 9 alumnos de cada 10 consiguen trabajo al terminar el curso. Y aquí viene lo realmente interesante. Innosfera te da una beca de 2.400 euros para inscribirte. Esta es sin duda la señal que necesitas para dar ese salto a ciencia de datos. Para conseguir la beca, suscríbete a la newsletter de forma totalmente gratuita y te enviaré un código que podrás canjear al aplicar al curso. Puedes encontrar el link en la descripción de este episodio o en nuestras redes sociales. Si ahora mismo no es tu momento, compártelo con esa persona de tu equipo o tu círculo que sabes que quiere empezar en el mundo de la ciencia de datos. Cualquier perfil es bienvenido. El equipo de 4Geeks Academy resolverá todas tus dudas antes de empezar para que solo tengas que preocuparte por aprender. Esta promoción es solo válida en España. Simplemente suscríbete a la newsletter de Innosfera y por ahí te enviaré el código. Y ahora volvemos con el episodio. Ok, y superamos esa fase de más académica, ¿no? Y entras en el mundo laboral. ¿Dónde te enfocas o cuáles son lo que más te gusta de aplicar la IA o ciencia de datos al mundo laboral? Pues al inicio de mi carrera laboral sí que la apliqué más como, y esto fue muy en los inicios, aplicando algoritmos de machine learning, procesado de imágenes, y fue una aplicación muy interesante que bueno, la que aprendí muchísimo. Pero luego sí que es cierto que ya cambié y empecé a ver otras áreas menos técnicas de lo que es el data science, los datos en general. Y es donde ya en los últimos años he estado poniendo más foco y he estado aprendiendo más y especializándome más. Y es toda el área de data governance, data management. Em, es un área que quizá no es tan conocida como otros perfiles que hay ahora mismo en el mercado, pero es muy interesante, es muy útil y bueno, yo creo un poco que es algo que actualmente me parece, pues, que puede aportar mucho valor y, y ahí estamos, aprendiendo y aplicando el data governance y data management. Sí, estas dos palabras pueden sonar un poco raras para algunos, y quiero hablar de ellas, pero antes, como has mencionado y estás hablando de física, esa parte previa de Data Engineer y demás, tu TFC creo que iba también sobre análisis de imagen y procesado de imagen y demás. Cuéntanos un poquillo en qué te especializaste o algún ejemplo, o si quieres contar un poco sobre qué iba este proyecto que hiciste, para ver, para el público más friki que le interesa cómo está el tema, el mundo del procesado de imagen con inteligencia artificial. Pues, a ver, esto habrá cambiado mucho desde que yo lo hice. Fue en, no sé si en 2021 cuando acabé el máster y fue el TFM lo que orienté a procesado de imágenes. Entonces, yo trabajé con imágenes médicas que eran de la boca, imágenes de la boca. Trabajamos con un hospital que estaba también en este análisis y nos proporcionaba las imágenes y también el tagging, pues esta imagen es de un hombre, es de una mujer, esta otra, nos aportaba como estos detalles. Y el proyecto consistía en crear bueno, un modelo clasificador que predecía si con las características de la imagen había riesgo de displasia o no, y luego si había riesgo de cáncer o no. Entonces, esto lo hice trabajando bajo el marco de la radiómica, que era un flujo, yo creo que esto habrá cambiado ahora, pero bueno, al final era un flujo en el que tú cogías la imagen
la normalizabas por todo el set de imágenes y extraías unas características. Y luego pasabas por ciertas fases para seleccionar las características más representativas y posteriormente entrenar el modelo. Y bueno, pues sacabas como resultados de accuracy y demás, pero bueno, te lo estoy contando todo De memoria, ¿no? hace mucho, sí, de memoria. Pero bueno, era muy interesante porque pasabas por muchas, o sea, al final trabajabas mucho con la imagen y, y luego también yo recuerdo que me sorprendió porque me quise complicar bastante creando como un modelo clasificador con redes neuronales y demás, y luego cuando llegué a los resultados había modelos mucho más simples que estaban comportándose igual. Entonces, bueno, me sirvió para aprender un poco y trastear un poquito con esto de modelos. Desde entonces no he vuelto a hacer muchos modelos de Machine Learning para clasificación de imágenes, pero fue muy, muy guay. Sí, al final, proyectos de este tipo que te dan, toma estas imágenes, dime cuál tiene riesgo de tener cáncer o displasia en este caso, es probar el modelo que mejor se ajuste. Puede ser, a lo mejor estos modelos más simples que hayas visto luego funcionaban peor, dice caso que funcionaban mejor, pero podrían haber sido así. Y así es como se aprende realmente en estos casos. ¿No te motiva a volver a esa machine learning más puro? ¿O de Por ahora momento estás no, bien? por ahora estoy bien, sí. Ya se verá, la vida laboral es muy larga. Pero por ahora esa parte la tengo más aparcada. Vale, y la parte de donde estás ahora, vamos a entrar ya un poco a lo que es el tema del episodio. Data Governance, traducido al español, gobernanza de datos, entiendo. Eh, ¿Qué es? ¿Por qué es importante? Sí, es una palabra que de primeras a lo mejor te puede sonar un poco, bueno, gobernanza de datos o gobierno del dato, em, puede no sonar súper bien, pero es muy relevante y tiene muchas descripciones o definiciones. Yo por lo menos cuando me situé ante la situación, bueno, cuando estuve en la situación de decir cómo defino esto, vi que había muchas definiciones diferentes según dónde miraras. Con la versión que yo me siento más alineada, es que el governance no lo veo como, bueno, primero de todo, no lo veo como una herramienta, sino como una capacidad organizativa. Y si lo tuviera que definir, sería como el conjunto de principios, prácticas, procesos que permiten que los datos estén listos para utilizarse, estén disponibles, sean fiables y, y que tengan un significado compartido también. Em, y así promover, pues, tanto que las organizaciones puedan fiarse de los datos que tienen, también es un motor muy que acelera mucho la innovación y va muy ligado también a el buen governance, va muy ligado a poder acelerar también la democratización de los datos. Sé que sí, puede seguir sonando un poco difícil, pero bueno, a medida que vayamos Suena, hablando, suena a las típicas instrucciones que nadie se lee de cuando te compras algo. Dice, bueno, esta es la gobernanza del dato de esta empresa. Nadie se lo lee. Suena a suena eso, muy, pero suena muy sé que no es eso. burocrático y como reglas por todas partes, pero bueno, es más que eso. Obviamente hay una parte de reglas y de definiciones, pero engloba muchos otros aspectos también, y luego que no son ciertas herramientas. Bueno, cuando empiezas a investigarlo, empiezas a descubrir que tiene mucho valor. Vale, ¿y quién se encarga de todo esto? ¿Hay una persona que tiene el rol de gobernante de datos? ¿O es la propia gente de la empresa que se reparten las tareas en este sentido? A ver, creo que depende un poco de la organización, pero sí que suele haber bueno, un equipo, un equipo que está especializado en lo que es el governance y demás, pero al final es una responsabilidad de toda la empresa. Todo el mundo tiene que conocer las guidelines, tiene que saber cuál es su rol y es una responsabilidad compartida. Sí que es cierto pues, que tiene que haber ciertos roles que
refuercen la idea, definan, pero a la hora en la práctica es una disciplina en la que todo el mundo tiene que estar activo. En tu caso, es tu rol principal, el de mantener la gobernanza del dato de la empresa funcionando correctamente y todo esto, ¿no? Sí, exacto. Bueno, de hecho es que sí, de esto te puedo contar un poco más sobre la empresa de la que vengo, donde he empezado hace muy poquito. Y esta empresa es Kipler Datatech, no sé si la conoces. No, por ti, pero no antes. Pues es una consultoría de datos e inteligencia artificial que está especializada en ayudar a las empresas a convertir sus estrategias de datos en resultados que son reales. Que bueno, en otras palabras, pues te acompañan desde la idea hasta la ejecución completa, para que así puedas desbloquear todo el valor que tienen tus datos y ir al día. Y lo cierto es que a día de hoy hay muchas empresas que tienen dificultades para saber conectar sus proyectos de inteligencia artificial con resultados de negocio reales. Saben que tienen que usar la IA, pero no saben cómo sacarle todo el partido o no saben lo que quieren exactamente. Entonces, aquí es donde entra Kipler, y ahora hablo un poco más de mi rol. Y bueno, lo hace de una forma bastante diferencial porque trabaja pues, todo con los clientes, cubriendo todo el ciclo de vida completo. Y bueno, lo que te comentaba, desde la estrategia hasta la ejecución de los productos de datos. Y además también se busca pues, que esa autosuficiencia por parte del cliente. Tú le das el know-how para que ellos pues, también puedan seguir innovando. Entonces, aquí entran muchos tipos de roles en todo este ciclo de vida, desde la idea hasta la ejecución y el delivery de los productos de datos. Hay muchos equipos. Yo estoy en el equipo de estrategia de datos. Entonces, aquí esta es la parte que comprende pues Data Strategy, Data Strategy. Y para explicar un poco mejor el rol que tengo, y eh, leí el otro día una analogía que me gustó bastante, y era la analogía de la orquesta. Es una simplificación muy grande, pero creo que puede ayudar un poco a entender qué hacemos y cómo ayudamos. Entonces, básicamente, para que un proyecto de datos funcione o para que la música suene, necesitas tener ciertas disciplinas en sincronía. Entonces, una de estas disciplinas es la nube. Al final es la infraestructura tecnológica donde tú despliegas tus soluciones. La nube, siguiendo la analogía de la orquesta, se podría identificar como los instrumentos y el escenario. Luego tenemos, por otro lado, lo que es el equipo de datos e inteligencia artificial. Este equipo es el que abarca todo lo relacionado con los datos y con la IA. Y son los que sacan el valor a todos los proyectos que se deployan en el cloud. Y esto se traduciría a los músicos, que al final son los que tocan el instrumento y sacan como ese valor. Después necesitas también tener un componente agile que, con la metodología que sigas, que te permita mantener pues, un mindset ágil, una filosofía y que todo el mundo, tener como una entrega iterativa, que todo el mundo colabore, que sea flexible. Y esto podría entenderse como el director de la orquesta, que es al final el que se encarga de que todos vayan al unísono. Y por último, después tendríamos, donde ya entro un poco más, el Data Governance y el Data Management, que se podría entender como la partitura, que es lo que tienen que leer los músicos para que todo suene correctamente y no haya ningún problema. Y ya podríamos coronar con el Data Strategy como el equipo que se encarga de decir, vale, pues, ¿cómo vamos a vender más entradas? ¿O qué es lo que suena y qué es lo que la gente quiere escuchar? Es un poco pues planificar a corto, a medio, a largo plazo qué va a pasar con la orquesta, qué canciones van a tocar, dónde va a ocurrir.
Y bueno, en términos de empresas, pues esa es la disciplina a la que pertenezco, la que hace pues una organización la que ayuda a crear este roadmap, esta estrategia de datos y acompaña un poco más pues, en toda la ejecución. La pregunta aquí es, ¿de dónde se sacan? Porque lógicamente el equipo de datos, que es el ingeniero de Machine Learning, el Data Scientist, esto sabemos dónde encontrarlo, pero ¿dónde se encuentra un Data Strategist, un experto en Data Governance? Porque esto no hay perfiles que salgan formados directamente con estas habilidades, ¿no? Pero yo, por mi experiencia, creo que o surgen de forma natural en una empresa porque ves la necesidad y empiezas a formar a alguien en eso y al final pues ya cambia un poco su rol. Pero sí que es cierto que ahora, o sea, hay formaciones, no hay como una carrera o un máster, creo, de esta área, pero sí que hay muchas formaciones y, y planes para bueno, pues, crear este tipo Sí. de perfiles. Pero es cierto que yo creo que ahora ya está bastante más maduro, pero antes era más difícil encontrar este tipo de perfiles. Al final es un área complicada porque también tiene que ver mucho con la cultura de la empresa. Muchas veces requiere pues como una transformación más a nivel pues, de cultura. Y bueno, y esta área siempre es pues más challenging. Sí, sí, desde luego. Yo cuando se empezó con la analogía de la orquesta, digo, seguro que se pone directora de orquesta. Pero no, no era la partitura. Sí, 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 Vale. exacto. ¿Cómo puede ayudar a democratizar? Y vamos a explicar también lo que es democratizar el dato dentro de la empresa, todo el campo del data governance. Pues bueno, la verdad que la democratización de los datos, que también suena como una palabra gigante, al final es una idea bastante simple, que es pues, romper con los silos, que es la idea de que los datos no deben ser propiedad exclusiva de un departamento o una persona. Es conseguir que la gente realmente, todo el mundo sea conocedor de esa información y tenga la libertad y la posibilidad de tomar decisiones en el día a día. O sea, que tenga al final un acceso fácil a los datos que necesita para hacer su trabajo. Es un poco pasar de él, pues pídele a este equipo que te haga esto, esperas y luego ya lo tendrás. Entonces, a lo que las empresas quieren moverse es a tener, pues, hasta, por ser data driven, también se escucha bastante, pero bueno, al final es que hay una democratización de los datos. Lo que pasa que esto pues también va asociado a un cierto peligro porque si tú simplemente abres el grifo para que todo el mundo acceda a todo, no, al final no puede que tengas democratización al principio, pero acabas teniendo anarquía, por decirlo de alguna forma, porque vas a tener a 3 equipos diferentes creando la misma métrica a su bola. Luego a lo mejor comparan entre ellos y nada tiene sentido y empieza a haber aquí este roce y, y bueno, y también pues tienes brechas, puedes tener brechas de seguridad, privacidad, no todo el mundo tiene que tener acceso a todos los datos. Entonces, la democratización de los datos está muy relacionada con el governance, porque al final, si no tienes unas buenas políticas conocidas por todo el mundo, es difícil llegar a este punto. Es una línea muy fina, pero bueno, es Sí. posible. Todo en el que haya hecho falta data governance, que tú hayas tenido conocimiento, o algún caso de éxito en el que data governance haya hecho pues su papel y haya permitido que dentro de la empresa todo esto que comentas funcione bien. Pues, pues mira, de casos de éxito, porque estuve investigando un poco, me sorprendió mucho el de Spotify. Em, Porque cuando empiezas a leer un poco más la idea de negocio que había detrás y demás, te das cuenta de que muchas de las funcionalidades que tiene que más nos gustan son gracias al data governance.
Y bueno, para contar esto, sí que es verdad que hay que remontarse un poco al inicio de los años 2000, porque ahí había un problema muy serio de piratería, de música, de películas. O sea, yo recuerdo alquilar películas en el videoclub, ponerte la película y lo primero que veías era un anuncio de no a la piratería. No me acuerdo del eslogan concreto, pero bueno, este anuncio siempre estaba, porque había un problema muy grande. Ahora yo este anuncio ya no lo he vuelto a ver por ningún lado, con todas las plataformas que hay, que no dejan tanto de música como de pelis y series que no dejan de ser catálogos de datos y con información. Entonces, Spotify no nació para que nosotros descubriéramos música, sino para, para ganar, bueno, para que las discográficas cobraran. Y llegó un momento en el que había tanta tenía que las discográficas estaban ganando prácticamente nada. Y bueno, el modelo de Spotify era que, bueno, de primeras no les gustó mucho, consistía en poner a disposición de los usuarios pues todo lo que puedan escuchar y en lugar de cobrar a las discográficas, bueno, por canción, era por escucha. Entonces, pues cuantas más escuchas tengas, más vas a cobrar. Y el tema es que su estrategia de hiperpersonalización ha conseguido retener a muchísimos usuarios. Primero que se ganaron las discográficas porque tenían reglas muy potentes de gobierno, porque si no están las cosas claras, pues obviamente no vas a poner todo tu material libre para que la gente lo escuche. Entonces, aquí, por ejemplo, crearon una regla de oro que consistía en definir lo que era un play. Entonces, pactaron con la industria que un play y, por tanto, un pago se cuenta cuando escuchas 30 segundos o más de una canción. Esta simple regla ya era necesaria y todo el mundo tenía que estar alineado porque si no iba a haber muchísimos fricción. Entonces construyeron todo un sistema para auditar y garantizar de forma transparente que cada play de 30 segundos se registraba y se asignaba su dueño correcto. Entonces, gracias a estas reglas de gobierno, pues consiguieron montar su modelo de negocio y además han sido capaces de ir creando nuevos productos de datos y de innovar, porque, por ejemplo, lo del descubrimiento semanal o el típico rap de final de año que te dice tus minutos de escucha, top canciones, top cantantes, esto al final es un governance muy potente que hay detrás. Y bueno, realmente es una parte que parece, o sea, es como un arma secreta muy buena que aparentemente pues no te das cuenta, pero bueno, permite hacer cosas muy guays. El tema de Spotify datos es interesante. Yo hace a lo mejor un año y medio o dos probé a conectarme a la API y bajarme algunos de mis datos de Spotify a ver qué contenían. Y está todo basado en reglas, por así decirlo. O sea, no te da el dato en bruto, ya te lo ha transformado y con lo que él considera que es un play, que es más minutos escuchados por cualquier tipo de segmento. Entonces sí que se toman en serio el definir bien las reglas, porque claro, no es lo mismo escuchar una canción 10 segundos que un minuto, todo eso lo tienen muy claro. Y dices que Data Governance. Ahora, la pregunta es, ¿sabrían ellos en el 2005 que estaban haciendo Data Governance o simplemente eran sus normas de negocio o lo hemos cotizado ahora? Eso no lo sé. Yo creo que habría una intención, quizá el nombre pues ha ido cambiando, pero la intención de los governance estaba. O sea, sabían Sí, que esa parte tenía que estar muy bien hecha para que todo pudiera funcionar. sí. Desde el principio, o sea, Y desde el minuto uno, porque pues puede ocurrir que empieces a implantarlo cuando ya tienes todo montado y esto también pasa. Entonces es más complicado. Obviamente, pues si desde el minuto cero tú tienes en cuenta todas estas cosas, desde el minuto cero usas un catálogo, intentas estandarizar todo, documentar, pues va a ser todo más sencillo. Si ya lo haces a posteriori, bueno, se puede hacer, pero cuesta un poco más. ¿qué porcentaje de empresas, o pongo así a ojo,
dirías que tienen conocimiento? Primero, ¿cuántas tienen conocimiento y cuántas crees que tienen integrado el data governance en sus procesos? Sabría decir. Esa, Sí ojo, que creo por que tu experiencia. me lo inventaría totalmente. Sí que te diría que creo que cada vez más son las que se están dando cuenta y por todo el tema pues, de la inteligencia artificial y demás. Em, yo creo que muchas se han dado cuenta al intentar como usar los datos para algo más y darse cuenta de que no estaba funcionando como creían o empezar por el tema democratizar, intentar que todo el mundo entienda los datos, sepa utilizarlos y demás y pues darse como con esta pared y decir, ostras, no está funcionando como pensaba, ¿por qué? Y ya, bueno, pues te pones a indagar un poco más y llegas a que primero hay que empezar por el governance. Y la estrategia de datos, obviamente, tienes que tener definida una estrategia de datos. Pero es que números no sabría decirte porcentaje, la verdad. Bajo, ¿no? Podemos imaginar que bajo, pero concretamente difícil. Bajo, pero yo también creo que muchas de las que, o sea, puede que sea bajo, pero creo que hay casos sorprendentes en los que no, por ejemplo, este de Spotify que te contaba, y hay más, son casos que no te lo esperas o no te lo imaginas y luego pues cuando lo lees todo tiene sentido. ¿Qué problemas o retos suelen haber cuando integras o cuando intentas proponer alguna estrategia de data governance o estrategia de datos en alguna empresa? Un poco las barreras que puede tener, ya sea desde el punto de vista del cliente o el punto de vista vuestro, que son los que ejecutáis y proponéis. ¿Dónde están ahí las limitaciones? Pues, pues es una buena pregunta porque hace muchos años el reto era convencer de que los datos, o sea, convencer a la gente, a las empresas de que los datos eran importantes. Ahora esto ya parece que está, bueno, todo el mundo lo sabe y todo el mundo intenta hacerlo. Y el reto ahora es este, es más difícil, que es que estos datos sirvan para algo. Em, yo los retos que hay a día de hoy los resumiría en tres. El primero es el famoso mantra de garbage in, garbage out. Mira, pues si entra basura, sale basura. Puede ser una basura muy sofisticada, pero bueno, Sí, nos seguirá. referimos a cuando tenemos modelos predictivos y modelos de mando y todo esto. Si tenemos un dato que es basura, lo que va a mostrar esos análisis va a ser basura, por muy bueno que sea el análisis, ¿no? Un poco eso. Exacto, sí, sí, sí. Em, y yo creo que este es el reto más nuevo y más urgente y que viene por el tema de que todo el mundo quiere usar la IA generativa como ChatGPT y el reto aquí es muy grande porque para crear algo que te dé valor debes asegurar pues, la calidad de los datos, la documentación, un linaje, una lista de tareas que muchas veces se dejan para el final o no se invierte lo suficiente en ellas y claro, es lo que decía antes, que intentas construir la casa por el tejado y tienes que ir paso a paso. Entonces aquí es muy importante tener un buen governance. Por ejemplo, hay la gestión de los metadatos. Es muy importante que al final metadato es, y ahora seguiré con la respuesta de la pregunta, Sí. el metadato es datos sobre el dato y puede ser un metadato descriptivo como la descripción, el título, pues la descripción de una tabla, el título de una tabla, el propietario de una tabla. Pueden ser metadatos más operativos, por ejemplo, si esa tabla se refresca, pues cada cuánto se refresca. O cuál es su linaje, es decir, pues esta tabla viene de estas dos y ya tienes como, si hubiera que hacer algún debugging, ya tienes una foto de todo lo que está pasando a ese dato. Puedes tener metadata más business, que pues, un friendly name que te ayude a entender mejor lo que es esa tabla o una descripción un poco más genérica. Entonces, toda esta gestión de los metadatos se suele hacer muchas veces a posteriori, cuando ya lo has creado todo o incluso no en el momento en el que has desarrollado algo, sino después. Y esta deuda se arrastra bastante y luego pues tiene un impacto bastante grande cuando intentas pues, utilizarlo para modelos de IA. Y de hecho hay casos en los que tú para publicar un dato en producción
sino una práctica muy buena es que para publicar un dato en producción primero tienes que tener todos los metadatos. Si no, no puedes publicarlo y no hacerlo al revés. Entonces, esta es una de las que ahora el garbage in, garbage out creo que es uno de los mayores retos que hay a día de hoy. Después también está el reto de, vale, tengo un montón de datos, ¿qué hago con ellos? O me están ayudando, o sea, estoy acumulando, es Diógenes esto ya de una tabla a otra tabla, venga, más tablas, más dashboard. Y no hacerse las preguntas correctas de, pues, ¿cómo me va a ayudar esto? O estoy sacando algún beneficio. Y esto es porque muchas veces la estrategia se queda en departamentos igual más técnicos y no se conecta con el negocio. Y bueno, pues lo que te decía, se genera una marabunta de información que está muy bien, pero que nadie mira, o que no se responden a las preguntas que tocan. Y bueno, este también es un reto, el no solo almacenarlos, los datos, sino activarlos y conectarlos a un resultado de negocio. Y luego, en tercer lugar, diría que un reto más cultural, en el sentido, y eso tiene que ver también con la democratización de los datos, es el silo de datos, que al final es esto, que la información esté localizada solo en ciertos equipos y no esté compartida por no esté a disposición de todo el mundo. Y esto existe porque hay silos humanos, está pues el departamento de marketing, el de ventas, el de finanzas. Si no se comparte la información y hay esta comunicación, pues se puede generar fricción, fatiga, la gente se cansa de reglas, de burocracia. Y, y bueno, esto es un reto, para mi opinión, de los más complicados, el hecho de poner a todo el mundo en la misma página y hacer pues esta gestión del cambio, y hacer entender que no es solo, pues me compro pago esta tool, luego me desarrollo esta tool, este software y ya está, sino, vale, ¿cómo le vas a sacar valor? Y cómo vas a hacer que todo el mundo lo utilice y lo entienda. Entonces, pues bueno, resumiendo, te diría que eso, el garbage in, garbage out, no hacerse las preguntas correctas para acumular datos sin más y no saber muy bien para qué los tienes, y luego pues los silos que hay. Al final, pues también cuanto más grande es tu empresa, pues más silos va a haber y es un reto. O sea, es muy complicado. Y yo creo que aquí el factor que ha hecho que todo este tema de que los datos no están bien organizados, hay silos, se almacenan datos que no hacen falta, los que hacen falta no están. Todo esto ha sufrido se ha agitado el tema porque la IA ha venido proponiendo cosas súper interesantes, ya sean chatbots, modelos predictivos, sistemas de agentes, y las empresas quieren implantar en sus procesos esta tecnología nueva. Lo que pasa es que llegan a la empresa y le dicen, venga, ponme el chatbot. Y dice, vale, pues déjame tus datos y entrenamos al modelo de lenguaje. ¿Qué pasa? Que el dato que tienen no se han parado nunca a mirar lo que hay, no saben ni lo que tienen. Entonces toca ese proceso previo de preparar la información. Antes, pues yo me encuentro empresas que tienen información guardada de hace años y la tienen relativamente bien almacenada y tiene un histórico de varios años, ponte 10 años o 5, depende de la historia de la empresa. Pero claro, no se hayan parado a pensar para qué se pueden utilizar, aparte de un par de Excel por ahí que puedan tener de un poco em, cuentas básicas, pero con esta nueva tecnología que es la IA, es como un nuevo paradigma, ¿sabes? Como que no tienen las herramientas ahora para aprovecharla al máximo. Entonces, ¿qué pasa? Que está surgiendo mucho, creo yo, el tema de los parches, de un chatbot que conoce tu empresa, pero simplemente es que tú le has dado un buen prompt y más o menos responde como si fuera de tu empresa. Pero claro, no alcanza el potencial que puede alcanzar si realmente tu información está bien estructurada y puedes alimentarlo con esa información. Entonces ahí se diferencian muy bien entre empresas que lo están haciendo bien y mal. Es muy fácil ver cuál está en cada caso. Y el reto de consultoras como la tuya en este caso es
detectarlo e ir a por ellas, a ayudarles si sé que quieren, que también están las que no, las que pasan completamente y llevan haciendo esto 20 años igual y no quieren tampoco dejar la forma en la que lo estaban haciendo. ¿Te lo has encontrado también de este tipo? Eh, en mi caso es que, bueno, ahí siempre hay de todo. Quiero decir, en este caso, pues al final acabas trabajando con personas tanto de tu equipo como de fuera del equipo. Y te puedes encontrar a personas dentro de tu equipo que a lo mejor no le dan mucho peso y gente de fuera que sí que le da muchísimo peso. Mm, Entonces yo creo que siempre va a haber en una organización gente que le dé más valor y gente que le dé menos. Por eso creo que es importante enseñar y hacer, pues, no sé, pequeños casos de éxito, compartirlos para que no sea solo te lo cuento y te lo tienes que creer, sino te lo cuento y te demuestro que hemos mejorado, o sea, mejorado esta parte o este caso en particular ha salido bien porque hemos puesto la información a disposición de este equipo. Y una vez se pone esta información a disposición del equipo, todo está funcionando bien, digamos, ¿cómo podemos medir que esto realmente está siendo un cambio para la empresa? ¿Algún KPI que se pueda establecer? ¿Alguna métrica? Es una pregunta también muy buena, la pregunta del millón. A ver, yo lo abordaría, pues, midiendo el impacto en el negocio, al final, es lo que me interesa. Obviamente, pues, también, puedes empezar haciéndote preguntas como, ¿somos más eficientes y más seguros? Por ejemplo, la gente y esto también es interno, a nivel no es solo mejorar el negocio, sino a nivel interno, la gente tarda menos en hacer su trabajo. Pues, ahora que hemos puesto un catálogo, la gente, pierde menos tiempo preguntándonos y puede directamente buscar la información ahí. Ahora que tenemos un chatbot, em, es más fácil encontrar la documentación. Por ejemplo, en este tipo es cierto que es complicado de medir, pero, encontrar la forma como de responder a estas preguntas. Como estamos evitando multas, podemos demostrar a un regulador que cumplimos con las leyes de privacidad, pues esto también es importante. Después, también puedes hacerte preguntas del estilo, ¿estamos tomando decisiones más rápido? O sea, ¿estamos usando los datos para decidir? ¿Vamos a lanzar algo nuevo y miramos los datos que ya existen para intentar predecir un poco lo que vamos a hacer o tomar una decisión? ¿O se toma un poco más a ciegas, porque siempre ha sido así, entonces lo vamos a seguir haciendo? Entonces, es intentar reducir el yo creo, yo opino a, pues, los datos me dicen que, esto es lo más probable. Y luego ya hacerte preguntas del estilo, pues, ¿estamos creando nuevo valor? ¿Hemos creado un nuevo producto de datos? ¿O hemos desbloqueado nuevos modelos de negocio? Esto que te contaba de, por ejemplo, Netflix utiliza los datos de visualización no solo para recomendarte y acercarse a ti, sino también para producir. Ellos luego deciden, vale, pues, ¿en qué próxima serie me voy a gastar 100 millones de euros? Pues, y sabe que va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque sus datos están muy catalogados y, y bueno, y saben que se pueden fiar de la información que tienen. Sí, Netflix es de los que mejor hace todo esto. El episodio diría que es 4, no estoy seguro. Hablamos bastante de Netflix. Si estáis oyendo esto ahora a ese episodio, volvéis. Tenéis una hora libre seguro. Em, vale, entonces lo medimos con este tipo de preguntas. Ahora, hay que intentar hacerlo lo más objetivas posibles, ¿no? Porque tenemos que Sí, ver que realmente está cambiando algo y hay que poner números. Nosotros que somos de ciencias, una pregunta en plan, sí, estamos mejor, pues no nos vale probablemente, ¿no? Necesitamos algo, sobre todo que se pueda auditar y, y debe ser objetivo. sí, y es complicado, ¿eh? Y dependerá mucho de cada empresa y de las herramientas que use. Puedes medir a nivel interno, pues igual puedes medir la adopción de las herramientas que se han implantado, la retención,
Si tienes un portal de tickets, pues igual puedes ver si hay más o menos tickets. Al final es un poco, pues, con lo que tienes, intentar encontrar estas KPIs. No creo que haya unas KPIs universales para medir esto. Pero sí Sí, que creo que claro, depende. empieza a partir de hacerte las preguntas las preguntas correctas. ¿Y qué relación tiene que lo has mencionado hace un momento con el tema de la ley, la parte legal? Imagino que tendrá mucho que ver el data governance con respetar pues la protección de datos, la privacidad de los usuarios. Sí, es una parte. O sea, es una parte dentro de las que engloba el data governance. Es esta parte de saber quién tiene acceso a qué, que los datos estén correctamente catalogados con las etiquetas de, pues, si tiene eh, son datos personales, datos confidenciales de la empresa. Y bueno, aquí creo que lo más relevante es el cómo das tú el acceso. Puedes crear roles em, y definir pues, que no todo el mundo necesita tener acceso a, a todos los datos. Y las políticas ya pues dentro de lo que necesites en tu empresa. Muchas veces es suficiente con decir, pues tenemos el rol de Analytics, que solamente vas a poder ver la información. Y además le añadimos el factor le añadimos un atributo y también se va a delimitar por lugar, zona geográfica. Los accesos para los que desarrollan, pues tanto en producción como en desarrollo, vas a poder editar y ver la información. Entonces, es un poco este tipo este ejercicio te ayuda a controlar un poquito más que la gente acceda a la información que realmente debe acceder. Pero sí, de la parte de privacidad no conozco tanto, pero eh, sigo aprendiendo bastante de esta parte, pero es muy importante. Sí, porque la ley no perdona a nadie. Yo creo que si Exacto. hiciéramos Cuando hay multas de por medio, hay que estar preparado. Desde luego, si tu empresa tiene procesos de data governance y estrategia bien planteada, las probabilidades de tener algún problema legal van a ser muchísimo menores, eso está claro. Y estaba pensando, si hacemos una lista de posibles trabajos que puedan ser sustituidos por la IA en los próximos años, este quizás sea uno de los que menos probabilidades tienen de ser sustituido por la IA, porque es literalmente el rol de controlar a la propia IA y a los propios datos. sí, yo también lo creo que, bueno, y que creo que es tan variable el use case, depende de la empresa en la que estés. Pero sí, ahora con todo lo de la IA, pues se han desbloqueado muchos nuevos casos, pues toda la parte de responsible AI. Claro, es como que vamos un poco tarde, y sale algo y dices, hay que estar, pues eso, continuamente aprendiendo todo lo que va pasando y bueno, seguir ocurriendo. Y cada vez se van a desbloquear más. Y bueno, y decidir cómo actuar. Sí, yo ahora mismo en lo viendo es complicado que sea 100% sustituible, lo cual me alegra. Sí. Claro, ya no es tontería pensar en estas cosas. La gente que entra al mercado laboral debe tener en cuenta que esto está, primero, disminuyendo las ofertas laborales, porque cada vez hay una tendencia a la baja. En Estados Unidos ya hay estudios y en España también hay ciertos estudios que lo demuestran. Entonces hay que saber elegir bien también tu camino profesional. Em, vale, vamos un poco ya a preguntas finales. ¿Consejo o advertencia o lo que quieras decirle a empresas que nos estén escuchando, que han venido aquí para saber sobre el data governance y quieran integrarlo porque han visto realmente la utilidad que tiene todo esto? ¿Qué les diría? Pues que inviertan tiempo y dinero, pero sobre todo tiempo, bueno, se acaba traduciendo en dinero, en, en saber qué herramientas utilizar, en conocer también, en formar a los empleados y en pensar bien su estrategia de datos. Porque sin eso va a ser complicado avanzar a la par que está avanzando todo. Entonces,
yo diría que hacer el ejercicio de parar y reflexionar antes de ponerte a actuar o pensar luego cosas que quieres hacer. Y bueno, pues hacer un poco este ejercicio de hacerte las preguntas que hemos comentado antes. Sí, aquí desde luego no es que se integre esto de la noche a la mañana y hay que parar realmente en lo que estás haciendo y pensar, consultar. Has dicho que hay que gastar dinero, no una millonada, imagino. Tampoco creo que sea esto lo más caro del mundo, pero sí que es una inversión. Sobre todo porque el beneficio, el retorno a largo plazo va a ser mucho mayor que el de no hacerlo. Entonces eso ya, si no me equivoco, ¿no? Tiene retorno. Sí, sí, claro, tiene retorno y es que además el hecho de ignorar un poco esta parte también hace que la bola vaya creciendo y que haya un punto pues que sea muy complicado poder manejar lo que tienes y tomar decisiones con ello. Sí, veremos, yo creo que con el paso del tiempo y sobre todo después de este episodio, que va a cambiar el panorama completamente en España de la ciencia de datos, las empresas se van a concienciar mucho. Cada vez que quieran integrar algo de IA, van a decir, un momento, estoy preparado o no estoy preparado, y va a cambiar, imagino. Y ahí entra en juego tu empresa y muchas otras que también hacen cosas de este tipo. Vale, pues terminamos un poco con esta reflexión de Alicia, esta llamada a la acción. Muchas gracias por estar aquí hoy este ratillo. Te seguiremos, como siempre digo, pondré ahí en la descripción tu LinkedIn para que la gente esté al día de tus novedades. Y de nuevo, gracias por estar aquí. Hasta Está luego. muy bien, gracias por invitarme. Puedes escuchar los episodios de Innosfera en YouTube y Spotify. Encontrarás nuestras redes sociales en la descripción.